Atención, porque la historia que os traigo esta noche es algo realmente insólito, una historia que os va a dejar los pelos de punta. ¿Se puede sobrevivir a la caída de un avión desde más de 3.000 metros? Esta es la alucinante historia de Juliana Kopke, una chica de 17 años que viajaba en un avión junto a su madre y el cual fue alcanzado por un rayo y se desintegró en el aire. Juliana voló durante 3.000 metros hasta el suelo, cayendo en el pleno corazón de la selva peruana, donde además sobrevivió a la caída y tuvo que caminar buscando la salida durante más de 11 días. Vamos a conocerla. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. Madre mía, qué pedazo de historia. Esto es algo realmente difícil de creer. Durante mucho tiempo muchísima gente ha dicho que esto no era posible, la gente decía que esto nada más que pasaba en las películas, pero es que Juliana sigue viva hoy en día, ha escrito un libro, han hecho una película sobre ella, y es que su historia desde luego es digna de ser contada por todos los continentes del mundo. La historia de Juliana Kopke empieza en Lima, ya que sus padres, su padre es zoólogo y su madre es ornitóloga, y entonces están muy interesados en los animales que viven en la selva. Con lo cual, pues ella está un poco a caballo entre la ciudad de Lima, esa gran capital, y la selva peruana, donde los padres pues llevan tiempo tratando de crear una estación ecológica, ¿no?, para tratar de estudiar pues toda la diversidad de especies que existe pues en un lugar concreto que ellos llamaban Panguana. Pero bueno, esta historia realmente empieza mucho antes, ya que, por ejemplo, el padre, pues que había estudiado zoología, al término de la Segunda Guerra Mundial, claro, Alemania era un país pues que realmente todo el mundo odiaba, ellos no podían viajar al extranjero, no podían conseguir ningún tipo de visado. En cambio, el padre pues mandó una carta a un instituto peruano sobre diversidad de la naturaleza y todo eso, y le ofrecieron una plaza. Hay que recordar pues que en aquella época pues Alemania tenía muy buenas relaciones con América Latina. Entonces había muchos exiliados alemanes que viajaban a todos estos países como Perú, Venezuela, Argentina, etc. Entonces, claro, ¿qué pasaba aquí? Pues que el padre no podía abandonar Alemania de ninguna manera, entonces tuvo que coger desde su ciudad natal, ir andando hasta la frontera con Austria, saltar una valla y tratar de atravesar los Alpes hasta Italia, donde buscaría un carguero que le llevara hasta América. Claro, esto, como podéis imaginar, era algo complicado, era un fugitivo, era alguien a personas si encontraban encarcelarían, ya que pues era realmente pues una persona ilegal. Entonces atraviesa los Alpes, llega hasta el norte de Italia y aquí trata de llegar hasta el sur de Italia, donde buscará un barco que le lleve allí y es apresado. Entonces durante varias semanas está encerrado en una cárcel hasta que llega un día donde milagrosamente una gran tormenta hace que todos los muros de la cárcel se vengan abajo y él consigue escapar. Y aquí, y esto un poco ya entra pues con esa mentalidad y esa picaresca inteligencia que tenía este hombre, pues en vez de huir lejos, lo que hace es esconderse entre unos matorrales durante una noche entera y un día entero. Y claro, pues los guardias obviamente lo que hacen es buscarlo muy lejos de su ubicación, donde estaba la cárcel, y no logran dar con él, con lo cual al final pues lo dan ya por perdido. Entonces este hombre lo que hace es seguir descendiendo por la bote de Italia hasta el sur, hasta llegar a Sicilia, donde hay pues muchos pescadores que faenan en esas áreas del Mediterráneo, que están muy cerca de la costa con África, pero ninguno quiere llevarlo hasta allí porque realmente pues podría ser considerado como un crimen. Entonces él no le queda otro remedio que regresar por el camino que ha hecho, cruzar todo el corazón de Europa para llegar a Francia y a través de los Pirineos conseguir llegar a España. Y claro, él es advertido que si atravesar los Alpes y esas fronteras de Austria e Italia le pareció difícil, no sería más que un paseo si lo comparamos con lo que serán atravesar los Pirineos. Entonces hay que recordar que durante aquellos tiempos España estaba bajo un régimen dictatorial y entonces la represión era brutal para todas aquellas personas que se considerarían ilegales. El padre consigue atravesar el Pirineo y poco a poco ir descendiendo por la península ibérica hacia distintos puertos donde conseguir encontrar un barco que le haga llegar hasta ese soñado continente como es América. Entonces él cuenta, y esta parte me ha encantado, que hubo un momento en el cual estaba descansando por la noche bajo un algarrobo
y le sorprende una enorme tormenta cuando de repente empieza a escuchar pues una auténtica manada de lobos muy cerca de él, lo que le hizo pasar un auténtico terror. Y es que hay que pensar que esta persona era zoólogo, él conocía perfectamente todos los animales, sobre todo aquellos en los que él se movía, como eran por ejemplo pues los del continente europeo, ¿no? Entonces la verdad que esto me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, pues finalmente, después de mucho tiempo, consigue llegar a Cádiz, donde junto con un albañil se introducen como polizones en un barco carguero de sal y se tapan con una camiseta hasta arriba bajo la sal y empiezan con ese viaje hasta que llega un momento que no pueden soportar más, porque es que la sal se les metía por todos los orificios del cuerpo, les picaba todo, la sed era auténticamente tremenda y llegó un momento en el cual pues obviamente se hicieron notar y fueron detenidos automáticamente en las Islas Canarias. Ahí pues este hombre la verdad que corría el riesgo de ser deportado a Alemania, pero fue encarcelado en Santa Cruz de Tenerife y tras 2 semanas fue puesto en libertad y entonces sí consiguió encontrar un barco que llegara hasta América. Pero atención, porque es que esto no termina aquí, porque es que cuando llegó a América llegó a las costas orientales de Brasil, con lo cual básicamente estaba justo al otro lado del continente donde él quería llegar, no tenía ningún tipo de medio para atravesar todo el continente y no le quedó más remedio que atravesar a pie más de 5.000 kilómetros de selva sudamericana, hasta que finalmente, tras semanas y semanas de ir caminando pues primero pues las planicies, ese monte bajo brasileño, ir llegando a casas donde la gente se asustaba, se escondía porque pensaban que era un auténtico alienígena, pues consigue llegar a la frontera con el Perú, donde un avión militar pues le transporta hasta Lima y cuando llega hasta este museo donde habían ofrecido la plaza, claro, 1 año y medio después de haber recibido pues su respuesta de que tenía una plaza libre allí, pues claro, atónito, el director del museo le dice, bueno, lo siento mucho, pero es que la plaza ya está ocupada. Claro, es que imaginaros en aquella época las cosas cómo funcionaban, o sea, no es como hoy en día que te mandas un email, las cartas tardaban meses y los viajes, como podéis observar, ya es que ni os cuento. Aún así, el padre de Eulalia pues no se dio por vencido y buscó otro trabajo hasta que finalmente, tiempo después, consiguió entrar en este museo. Bueno, una vez establecido allí, pues obviamente se trae la familia, viene su mujer, que era una ornitóloga muy conocida, y se trae también a su hija, la cual pues va a un colegio de Lima, que es un colegio alemán, con lo cual pues tampoco pierde sus raíces, y allí pues empieza a tener una vida de una niña lo más normal del mundo, salvo por el hecho de que como los padres estaban tratando de llevar adelante ese proyecto en mitad de la selva, el cual pues era básicamente una cabaña en mitad pues de la selva peruana, donde pues de la manera más natural posible y sin interceder, digamos, pues en lo que allí ocurre de manera natural, pues tratar de estudiar toda esta enorme diversidad que tiene la selva. Claro, entonces ¿esto qué suponía? Pues suponía frecuentes viajes a este lugar, que fue un lugar que encontraron cerca de un lugar que se llama, de una ciudad que se llama Puerto Inca, bueno, ciudad entre comillas, ya os podéis imaginar, son los típicos poblados, los cuales pues hay muchas chozas en mitad de la selva, los cuales para llegar pues digamos que es muy complicado, y es que en aquella época para llegar hasta esta zona tenían que atravesar los Andes en un viaje que duraba varias semanas, enfrentándose a multitud de peligros, ya que eran zonas muy peligrosas, donde pues las riadas eran muy frecuentes, los asaltos de bandoleros también, y entonces claro, era un viaje muy largo y muy pesado. Y es que, bueno, claro, imaginaros en aquella época en la cual los medios de transporte eran realmente rudimentarios, y ya no os quiero decir en mitad de la selva, pues la travesía, una vez llegada a la selva hasta esa estación ecológica, era una auténtica odisea. Ellos llegaban pues a Pucallpa, después de ahí viajaban hacia Tornavista, que son todo poblados que hay cerca unos de otros, y entonces por ahí viajaban en un bote por el río Uyacali, que son los típicos ríos que son afluentes del Amazonas, que son completamente marrones, y viajaban por río arriba con un bote que al principio pues era de remos, y que al pasar de los años pues fueron mejorando y entonces empezaron a tener motores.
y entonces tenían que viajar durante un día entero por uno de estos ríos, dormían en la selva o dormían en bancos de arena en mitad del río para estar un poco protegidos de los animales. Al día siguiente continuaban, entonces llegaban hasta la desembocadura del río Yuyapichis, lo cual estaba ya más cerca de esta estación ecológica. Luego tenían que coger una camioneta y viajar por un camino que era una auténtica pista de barro, en el cual pues las dotes de conducción de la persona que llevaba esta camioneta pues lo eran todo, ya que si no podían acabar volcando en cualquier parte, se pinchaban las ruedas cada 2x3, tenían que parar, levantar el coche, cambiar el neumático. Imaginaros todo esto para una niña, pues eso, desde los 5 años hasta los 17, todas las aventuras que significarían para ella, aunque para ella era algo pues prácticamente normal, ¿no? Hasta encontrar esta estación ecológica, por llamarla de alguna manera, ya que, repito, era una choza con el tejado de paja y sin paredes en mitad de la selva. Con lo cual, imaginaros esto para esta cría, porque en aquella época podía tener 4, 5, 6 años. Por un lado, claro, el enriquecimiento cultural y natural que tendría esta niña con esa vida completamente alejada de esa vida en la capital de Perú, pero por otro lado también el shock de vivir ahí en medio durante mucho tiempo, todas las vacaciones iban allí, e incluso llegó un momento en el que los padres la sacaron del colegio y empezaron a formarla ellos mismos. Durante mucho tiempo estuvieron viviendo allí en Panguana, donde el menor signo de civilización más cercano estaba a varios kilómetros y no era más que alguna hacienda y alguna choza que practicaban la ganadería por aquella zona, y pues les conseguían a ellos algunas cosas que necesitaban de vez en cuando. Hasta que finalmente las autoridades peruanas se presentaron allí una vez y dijeron que aquello no era posible, que esa niña no podía estar viviendo allí y que obligatoriamente tenía que ir, digamos, pues al colegio como el resto de los niños. Bueno, pues a partir de aquí, claro, los tiempos también fueron mejorando y entonces empezaron a haber vuelos entre Lima y Pucallpa, que era, digamos, un poco una de las ciudades más cercanas que había de ese lugar donde ellos estaban establecidos. Y finalmente llegamos hasta ese fatídico año de 1971 donde todo ocurre y nos situamos nada más y nada menos que en vísperas de Navidad. Y es que ellos en principio, la madre y Juliana, tenían pues precomprado los billetes para el 23 de diciembre para así poder volar hasta Pucallpa y al menos pues pasar la noche vieja con su padre. Pero ¿qué pasó? Porque justo terminaba el año escolar y ella, como una adolescente que ya tenía 17 años, pues le hacía muchísima ilusión asistir a este baile de graduación con el resto de sus compañeros, ya incluso tenía pareja para el baile, con lo cual, por al final, hablando con la madre, la convence y cambian los billetes para el día siguiente, 24 de diciembre, que bueno, eso tampoco les iba a suponer un cambio muy drástico, ya que pues la idea era pasar la noche vieja con el padre y le seguiría dando tiempo. Entonces, bueno, el 23 de diciembre ellos en principio iban a viajar con una aerolínea que se llama Faucet, una aerolínea que estaba muy bien, que habían utilizado muchísimas veces, pero que justamente no tenían vuelo para el día siguiente, sino como para 5 o 6 días después. Claro, esto suponía que si esperaban, pues no llegarían a pasar la noche vieja con el padre, y entonces la madre tomó la decisión de buscar una compañía, aunque fuera más barata, y entonces viene pues a la palestra esa aerolínea que se llama LANSA, esa como Aerolíneas Nacionales S.A. o algo así, una aerolínea que ya había perdido 2 aviones en trágicos accidentes y que solamente le quedaban y que no solamente eso, sino que además el 31 de diciembre de ese mismo año se le iba a retirar la licencia definitivamente. El padre les había dicho por activa y por pasiva que por Dios que esa aerolínea ni se les ocurriera cogerla, pero la madre, que era bastante testaruda, dijo que bueno, ellos querían llegar a tiempo, fuera como fuese, y que entonces tomarían ese avión. Finalmente toman ese avión, que es un L-188A, un avión Electra, que es bimotor, con estas típicas hélices en las alas, y bueno, pues el viaje
va sin novedad, es un vuelo más o menos entre Lima y Pucallpa de 1 hora, con lo cual es algo bastante rápido, atraviesan los impresionantes Andes desde el cielo, esa inmensa cordillera que atraviesa todo el continente sudamericano, y ya empieza a extenderse sobre el horizonte esa inmensa manta verde que, para las palabras de Juliana, es algo así como el océano. Se confunde el océano con la selva, ya que las dos son completamente homogéneas, uniformes, y además tienen ese típico color esmeralda. Con lo cual aparece de repente la monotonía de la selva, pero ven cómo la avioneta poco a poco se va introduciendo en una enorme tormenta, unos inmensos nubarrones negros que parecen tragarse el avión, y que una vez están dentro se vuelve todo como si fuera de noche y el avión empieza a ser sacudido como si fuera un auténtico muñeco de trapo. Claro, la gente empieza a gritar, los equipajes se abren, toda la comida navideña empieza a volar por dentro del avión, la gente llora desconsolada, las turbulencias son gigantescas, ven por las ventanillas y no se ve nada salvo los relámpagos, hasta que llega un momento que una auténtica luz cegadora, una luz blanca, impacta justo sobre el motor del ala derecha, y las palabras de la madre son: aquí se acaba todo. Y a partir de este momento, lo que Juliana empieza un poco a recordar como en flashbacks es verse ella misma sentada en esa fila de 3, cogida con su madre y una persona que había al lado. El avión se encuentra completamente en vertical, ella está como mirando para abajo todas las líneas de asientos hasta la cabina del piloto, y a partir de este momento un bramido, un gran estruendo de los motores a toda máquina, y a partir de este momento el silencio más absoluto. Ella como que pierde un poco la conciencia, y cuando vuelve a recuperarse no escucha nada, y solamente empieza a escuchar como el aire que le rodea, y se ve ella misma sentada y abrochada en los asientos, esa línea de 3 fuera del avión. Es como si el avión la hubiera expulsado, como si lo hubiera abandonado, y de repente ella estuviera sentada en su asiento como flotando en el aire. Su madre y este tercer pasajero habían desaparecido, estaba ya completamente sola, y a partir de este momento solamente empieza a escuchar cómo el aire pasa por sus orejas a toda velocidad. Vuelve a perder otra vez la conciencia, y al rato se vuelve a despertar otra vez, y esto ocurría así varias veces. Digamos que va despertando y perdiendo la conciencia, y se ve a ella misma boca abajo y viendo cómo la selva se va acercando hacia ella, haciendo como círculos, una especie de remolino. Y ella describe que veía, digamos, la superficie de la selva desde esa vista completamente vertical, como si fueran cabezas de brócoli muy juntas unas de otras. Aquí evidentemente vuelve a perder de nuevo la conciencia y empieza a tener sueños raros en los cuales ella viaja a toda velocidad a través de una habitación completamente oscura, y lo siguiente que sueña es como que se encuentra muy sucia, tiene la necesidad de ir a lavarse pero no puede levantarse, y ya se encuentra muy sucia, muy pringosa, y dice, bueno, pero esto se soluciona muy fácil, solamente tengo que levantarme, ir hasta el baño y lavarme. Y cuando de repente toma esa decisión de levantarse e irse hacia el baño, se encuentra a ella misma tumbada en el suelo, completamente llena de fango, sentada debajo de esa hilera de asientos, y mira hacia arriba y nada más que ve en la lejanía esas inmensas copas de esos árboles selváticos y la luz dorada atravesando sus ramas en una más completa oscuridad. Evidentemente apenas puede ver, tiene este ojo muy hinchado, por aquí nada más que ve a través de una rendija, y de repente vuelve a caer desmayada y dormirá durante 11 horas. Cuando vuelva a despertar se vuelve a encontrar a sí misma pues en la misma situación, completamente tirada debajo de esa fila de asientos, y vuelve a tratar de levantarse, le duele todo, empieza un poco a palparse y empieza a ser consciente de lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Empieza un poco como a medio arrastrarse, empieza a palparse para ver qué heridas tiene,
se toca la clavícula y ve que está rota, que está un hueso sobre el otro, pero no le ha atravesado la piel. Tiene pues una gran herida en el brazo, pero no sangra, y tiene como un gran agujero de 4 centímetros de largo y 2 de profundidad en la pierna, pero que sorprendentemente tampoco sangra. Y bueno, aquí hay un detalle muy importante, y es que a la madre le daba mucho miedo volar, y encima tenían un conocido el cual decía que él por principios que nunca volaba y siempre hacía sus viajes, por muy lejos que fueran, por carretera. Pero un día no tuvo otra opción que tomar un vuelo, ya que era un viaje muy urgente y entonces no tenía ninguna posibilidad de tomar ningún otro medio. Cogió un avión y justamente ese avión se cayó. Pues con lo cual, imaginaros para la madre el shock que significó aquello. Y es que por lo visto, pues en aquella época en Sudamérica era muy típico que los aviones se cayeran, porque recordad que el accidente de Juliana ocurrió en 1971, pero es que el accidente de los Andes de los uruguayos ocurrió en 1972. O sea, es que la verdad que cruzar los Andes debió ser en aquella época toda una pesadilla. No me quiero ni imaginar los aviones cómo serían, porque por ejemplo la Electra era un avión norteamericano que se utilizaba para viajar por zonas desérticas de los Estados Unidos, pero que fue desechado porque no soportaba las turbulencias. Entonces, claro, el gobierno peruano pues lo compró como de segunda mano y lo tenían allí para vuelos comerciales, para atravesar nada más y nada menos que los Andes, que son montañas que fácilmente pasan todos los 5.000 metros, ¿no? Y donde las corrientes, recordar el programa que hicimos sobre los Andes, las corrientes que se producen entre ese choque de los vientos del Pacífico húmedos y esas corrientes gélidas sobre los Andes, pues hacía pues que las turbulencias fuera algo jamás visto antes por el hombre. Entonces, bueno, Juliana comienza un poco a arrastrarse, empieza a gritar desesperada, llamando a su madre, pero allí nadie contesta. Y no solamente esto, sino que de hecho ella, salvo su asiento, no ve nada que le haga pensar que ha habido un accidente del avión. No hay árboles tumbados, no hay trozos de fuselaje por ningún sitio, no hay fuego, no hay maletas tiradas. Es como si ella se hubiera teletransportado con su asiento a un lugar en concreto de la selva y allí estuviera sola, como si no hubiera ocurrido nunca nada. La sensación de abandono es completamente inmensa. Sabe que es muy difícil que la encuentre nadie, y no solamente eso, sino que sabe que seguramente esté sola. Ella empieza un poco a tratar de buscar algo y encuentra pues una bolsa de caramelos y un panetone. Los panetones son estos típicos bollos italianos, que es como una especie de coca, ¿no?, que se come en Navidad, pero cuando tira a comerla pues está completamente mojada y llena de tierra, con lo cual le da asco y la tira, ya que por lo visto había estado lloviendo a cántaros durante toda la noche. Aproximadamente se calcula que ya debió caer pues a unos 20 kilómetros de un lugar que se llama Puerto Inca, que es una especie de pequeña ciudad. Y durante este tiempo en el cual pues el avión no llega a destino, claro, empieza la gente a preocuparse. En ese avión además viajaba muchísima gente joven, que eran estudiantes que volvían a casa por Navidad, o sea que imaginaros el drama. Muchísima gente de 4 o 5 años cuando vivía con los padres, adolescentes de 18 y 19 años, de 20 años, con lo cual pues claro, los familiares, en cuanto el avión no llega, empiezan a preocuparse y empiezan un poco a desplegar pues lo que sería el mayor despliegue de búsqueda de una aeronave en toda la historia del Perú, pero no logran encontrar el avión por ningún sitio. Es como si la selva directamente se lo hubiera tragado. Mucha gente empieza a dar datos. Unos dicen que vieron el avión en mitad de la tormenta dar vueltas por encima de Puerto Inca, como tratando de aterrizar y luego desaparecer en la oscuridad. Un leñador dijo, por ejemplo, que había escuchado un gran estruendo, pero no le dieron su testimonio por válido. Y esta persona es muy importante para lo que será después el rescate de Juliana. Pero en aquel momento, como mucha gente decía muchas cosas, pues eso, digamos, que hacían nada más que marear a las autoridades y se desecharon todas las opciones y ya se dejó de escuchar. Pero, ¿cómo es posible sobrevivir a un accidente aéreo y caer nada más y nada menos que a 3.000 metros de altura, es decir, 3 kilómetros,
y prácticamente llegar al suelo sin ninguna lesión grave, ¿no? Es que esto es algo que parece, es un auténtico récord mundial, y de hecho Juliana lo tiene, este récord de caída por una persona más alta del mundo, salvo otro, que es una azafata, que cayó de 10.000 metros, pero dentro del avión. A partir de ese momento, para esa azafata, su vida fue un auténtico infierno y no pasó un minuto de su vida sin desear haber muerto en ese avión. Pero bueno, el caso es que el caso de Juliana es algo diferente, porque ella cayó sin el avión, cayó ella sola, y bueno, los científicos se podría decir que barajan 3 hipótesis por las cuales ella sobrevivió, que combinadas esas 3 pues hicieron pues que de alguna manera esa caída sobre la selva fuera relativamente suave. La primera es que era una enorme tormenta eléctrica, y claro, para estas enormes tormentas eléctricas tiene que haber grandes corrientes ascendentes, con lo cual digamos que eso de alguna manera le hiciera a ella sustentarse en el aire y no viajara a esa velocidad terminal hacia el suelo. Luego también, al parecer, al estar sentada en esa línea de 3 asientos, en lo que sea, en uno de los extremos, eso haría, y concuerda con lo que ella describe de ir cayendo y ver cómo la selva se mueve en círculos hacia ti, pues haría un poco como el efecto de un helicóptero, ya que el extremo pesado en la punta haría que diera vueltas, y entonces esto haría que de alguna manera también esa caída se ralentizase de alguna manera, y luego digamos que la zona donde ella cayó, la masa forestal era realmente masiva, había muchísimas lianas, y entonces estas también sirvían un poco como amortiguación a esa caída, con lo cual imaginaros, esta combinación de factores hizo que ella se salvara y el resto del pasaje no. O sea, es que imaginaros cómo es la vida. Si ella se hubiera sentado en otro lugar, no estaríamos aquí contando esta historia. El caso es que ella pues pasa mucho tiempo tratando de buscar a alguien, pero nadie le contesta, solamente escucha esos sonidos de la jungla, se encuentra completamente desolada y sabe con certeza que allí no la van a encontrar y que tiene que comenzar a moverse hasta buscar algún sitio donde, digamos, por lo menos haya un claro, y si pasan avionetas o helicópteros de rescate o lo que sea, le pudieran ver, porque donde ella está es completamente invisible. Luego también mucha gente le pregunta, pero ¿cómo es posible que, sabiendo que te estabas cayendo desde el avión, que estabas viendo cómo el suelo se acercaba y que evidentemente pues el final iba a ser realmente trágico, no se te parara el corazón o no murieras de miedo? Y ella lo que dice es que evidentemente ella era consciente de lo que estaba ocurriendo en todo momento, era consciente de que ella había abandonado el avión y que estaba flotando en el aire en dirección al suelo y que se iba a matar, pero que los tramos en los que ella estaba despierta eran tan cortos, pues digamos que no le daba tiempo a sentir ese pavor, porque cuando podía empezar a sentir como ese miedo, se desmayaba, se volvía a despertar, volvía a verse, y es que se calcula que la caída pudo durar en torno a unos 10 minutos. Ella empieza un poco a moverse por la selva, no tiene ningún tipo de alimento, salvo esa bolsa de caramelos, mirar hacia la copa de los árboles le da vértigo, la luz apenas traspasa la rama de los árboles y hay una completa homogeneidad, y es que en la selva, si por algo se caracteriza, es por la uniformidad y por la capacidad que tiene uno por desorientarse, ya que todo es exactamente igual, y no sería ni el primer ni el último caso en el que una persona se aleja 3 o 4 metros para orinar y cuando de repente quiere volver se encuentra completamente perdida y nunca más se vuelve a saber sobre ella. Ella es consciente de esto, con lo cual trata de buscar un árbol que le llame poderosamente la atención, aunque ella de alguna manera ya está acostumbrada a viajar por la selva, ya que con sus padres, pues en busca de algunas especies exóticas, pues se movía y conocía más o menos los peligros, sobre todo, que podía encontrar en la selva, ya que la selva, por ejemplo, pese a que la gente pueda pensar que es un sitio rico en vida y que se pueden encontrar muchos alimentos y todo eso, en realidad no es así. Se llama un desierto verde, ya que en realidad cosas que puedas comer hay muy pocas. La mayoría de las cosas que crecen en la selva son venenosas, eso Juliana lo sabe, con lo cual decide no comer nada porque si no podía significar su fin. Y además tampoco se ven animales grandes, simplemente se les escucha
Y para una persona que no conociera los sonidos de la selva, los ruidos que hacen algunas ranas y pájaros podrían sonar como risas maléficas o como amenazantes, pero por suerte ella está muy acostumbrada a esto y de alguna manera sabe que esos animales simplemente son así. Y es que claro, imaginaros, en la selva no solamente los peligros residen, pues imaginaros en un puma, un jaguar que te aparezca de repente y te coma, o en un cocodrilo. Estos problemas realmente son los menores, ya que estos animales son muy difíciles de ver. Lo que sí que hay es mucho animal venenoso. Por ejemplo, hay muchísimas variedades de serpientes que su veneno es completamente mortal y que además se camuflan pues con las ramas. Hay tarántulas, las cuales son totalmente también venenosas y que no solamente eso, sino que además te atacan. Y luego, por ejemplo, hay mucha cantidad de ranas venenosas y sobre todo, si hay algo, son muchos y muchos insectos, mosquitos, moscas, que además aprovechan las heridas en la piel para depositar sus huevos debajo de la herida y donde después crecen sus larvas. Esto es lo que le ocurrió a Juliana, y es que ella se veía esa herida que tenía por detrás del brazo, que era como una especie de agujero que ella describía del tamaño de una moneda antigua de 5 marcos, y donde ella veía que habían crecido larvas de aproximadamente 1 centímetro de tamaño. Claro, el problema de estas larvas lo que hacen es ir excavando piel adentro sin tocar ningún vaso sanguíneo, con lo cual no sangra, y van profundizando más y más hasta que se produce una infección y la mayor parte de los casos pues se produce una necrosis y tienen que amputarte. Esto ya, evidentemente conocedora de esto, porque encima a su perro le había pasado en el pasado. El perro aullaba por las noches completamente desconsolado y no sabían qué le pasaba, hasta que realmente un día ya empezaron a explorarlo a fondo y vieron que tenía un agujero, y en el fondo de ese agujero tenían larvas. Y estas larvas solamente se pueden extraer con gasolina. Claro, evidentemente ella no tenía nada de eso ahí, y entonces pues claro, sabía que le iban a ir devorando poco a poco por dentro. Los mosquitos también la querían devorar, parecía que se la querían comer viva, y cuando no había mosquitos llovía a cántaros, una lluvia realmente gélida que cuando terminaba daba paso a un viento que le recordaba al de los Andes. La caída había hecho que se le deslocaran todas las vértebras cervicales, con lo cual imaginaros el dolor. Lo que pasa es que al mismo tiempo, pues claro, había hecho que ese umbral del dolor se hubiera sobrepasado de tal manera que ella se sintiera como en una especie de nubes. Su descripción es que se sentía entre algodones. Juliana durante el resto del día prácticamente se queda en el mismo sitio. A partir de cierta hora empieza a escuchar cómo avionetas y aviones empiezan a pasar por encima de su cabeza, aunque evidentemente es muy consciente de que no la van a poder ver de ninguna manera, y ya que tampoco ve ningún atisbo de vida alrededor de ella de otros posibles supervivientes del avión, decide marcharse. Sabe que allí va a morir y que lo que tiene que hacer es empezar a moverse. Y es que esto es algo que yo muchas veces un poco me dudo, ¿no? Porque hay historias en las cuales la gente sobrevive realmente porque abandona el lugar donde están. Pero todos los expertos en supervivencia dicen que lo que hay que hacer es quedarse en el mismo sitio y esperar a que te encuentren. Pero claro, se me viene a la mente, por ejemplo, la historia de los supervivientes de los Andes, que claro, es que se quedan allí en el avión esperando prácticamente 2 meses y medio, y allí nadie va a rescatarlos ya, aparte de que a los 10 días dejan de buscarlos. Entonces, en realidad ellos sobreviven debido a que Parrado y Canessa deciden abandonar aquel fuselaje y internarse en las montañas y tratar de buscar ayuda fuera de ese inmenso laberinto de roca, ¿no? Entonces, claro, en el caso de Juliana es exactamente lo mismo. La selva es completamente uniforme, allí no la van a encontrar, y eso ella es algo que lo tiene completamente claro. Comienza a caminar y al poco tiempo empieza a escuchar como una especie de gorgoteo, un sonido que para ella es muy muy familiar, y que este gorgoteo poco a poco se va tornando en algo mucho más frecuente, en algo con más fuerza, y alcanza lo que sería como el nacimiento de un pequeño arroyuelo, una especie de hilillo de agua, pero que para cualquiera que sepa algo sobre supervivencia, esto es una salvación, ya que el agua evidentemente sigue un curso. Estos arroyuelos van a arroyos más grandes, estos arroyos suelen desembocar en ríos más grandes, hasta que al fin se alcanza un río
lo suficientemente grande como para albergar vida en algún punto, ya que las civilizaciones desde siempre se han, digamos, establecido a orillas de los grandes ríos. Esto es algo que ella sabe, esto es algo que además ya hemos hablado en el pasado sobre otra de esas grandes historias de supervivencia, como fue el caso de Joseph Ginsberg, que se perdió en la selva boliviana y que gracias a los ríos fue capaz de encontrar su salvación, ya que estos son como caminos, autopistas hacia la salvación. Va siguiendo este pequeño hilillo de agua y poco a poco pues va tomando más y más caudal. El paso muchas veces es infranqueable, pero ella trata de atravesarlo de cualquier manera, ya que lo que no quiere es despistarse, introducirse unos metros en la selva y perderlo de vista, porque sabe que eso sería su fin. Y entonces poco a poco, conforme puede, va siguiéndolo hasta que finalmente, al final del día, este pequeño arroyuelo va a desembocar a un arroyo un poquito más grande, lo cual evidentemente pues le llena de esperanzas. Pero claro, mientras todo esto ocurría, ¿qué pasa con el padre? Porque imaginaros, el padre está allí abandonado en mitad de la selva, en esa estación ecológica, y esperando a que venga su mujer y su hija. Él no tiene ningún tipo de contacto con el exterior, pero evidentemente pues la gente que hay cerca le va a ver y le dicen pues lo que ha ocurrido, pero él en principio no le da mayor importancia, ya que él contaba con que iban a viajar el día 23 en vez del 24, y no solamente eso, sino que él les había dicho por activa y por pasiva que no viajaran con esa compañía Lansa, y que evidentemente pues él pensaba pues que le habían hecho caso, cuando realmente después no fue así, y no fue hasta prácticamente una semana después cuando el padre entró en shock al escuchar por la radio el nombre de los pasajeros y escuchar en esa lista el nombre de su mujer y de su hija. Mientras tanto, Juliana sigue avanzando, el arroyo tiene muchos meandros, con lo cual le cuesta mucho avanzar, y en uno de esos momentos se encuentra con una tarántula avivularia, una tarántula que ella conoce muy bien, que es muy venenosa, y no solamente eso, sino que ella teme que la araña le ataque, que le salte a la cabeza y le muerda, pero ella describe como que los dos se miran, se quedan fijamente mirándose, pero cada uno camina para su lado. La zona por la que ella se mueve en la selva sigue siendo aún muy intrincada, con lo cual, aunque escucha las avionetas pasar, sabe que no la van a ver de ninguna manera y tiene que continuar hasta una parte del río en el cual, pues evidentemente, la distancia entre orilla y orilla sea más ancha para que los árboles dejen paso a ese cielo azul y que tenga alguna posibilidad de que la vean. Mientras tanto, los familiares de los accidentados, pues viendo la inoperatividad pues de las autoridades, empiezan a crear patrullas y empiezan a moverse. La situación es un poco caótica, no saben muy bien dónde buscar, se crea como una especie de triángulo entre Turnavista y Pucallpa, tratan de buscar en una zona que se llama Aguascalientes, pero que está bastante alejada de donde en principio cayó el avión. La gente da muchos datos, pero son datos completamente incorrectos, que se confunden un poco con los estruendos que hubo durante la tormenta, y en una de estas patrullas ciudadanas, pues el padre de uno de los desaparecidos tiene un accidente y muere, lo cual queda también, pues imaginaros, un shock en todos los, digamos, buscadores, y hace que las autoridades prohíban el que los civiles pues crean sus propias patrullas para buscar a los desaparecidos. Mientras tanto, el avión sigue completamente desaparecido. A vista de pájaro no existe ningún indicio de ningún lugar en el cual se pueda decir que se haya estrellado un avión, como se podría esperar, como árboles tirados o un gran socavón. Esto no aparece en ningún sitio. Directamente la selva se lo ha engullido y se ha tragado para siempre. El cuarto día de Juliana sigue por este arroyo que poco a poco se va haciendo más grande, y de repente empieza a escuchar unos aleteos que realmente le llenan la sangre. Y es que es un ave que ella conoce perfectamente, es la reina de las aves de Sudamérica, nada más y nada menos que el cóndor, un ave muy grande y además conocida por ser carroñera, y que realmente esta ave, que era muy conocida por la madre, recordemos que era ornitóloga especialista en aves de Sudamérica, la describía como un ave de muerte, ya que realmente este pájaro se llevaba a los cadáveres.
Claro, esto ella hace que cuando avance un poco más hacia adelante se encuentre una imagen de una fila de asientos del avión boca abajo, en la cual hay 3 personas atadas con el cinturón y están nada más y nada menos que 1 metro enterradas bajo tierra con las piernas para arriba. Son 3 mujeres y ella enseguida empieza a pensar que quizás sea su madre, pero a lo cual a su vez pues no tiene mucho sentido, ya que su madre iba sentada con ella y en su fila de asientos no estaba. Pero claro, la mente a partir de aquí pues te juega muchas malas pasadas. También hay que recordar que ya llevaba 4 días caminando sin ningún tipo de alimento, solamente tenía el agua de ese arroyo, el cual por lo menos satisfacía su sed, pero esto no evitaba que quizás su cerebro ya le estuviera creando malas pasadas. La imagen es realmente aterradora, estas personas están enterradas de cabeza en la tierra y ella se acerca poco a poco y no los quiere tocar, pero quiere comprobar si se trata de su madre o no. Y lo que hace es con un palo quitarle uno de los zapatos a una de las mujeres y ve que tiene las uñas pintadas, lo cual para ella es un alivio, ya que su madre nunca se pintaba las uñas de los pies. Por otro lado, Juliana durante todo este tiempo solamente va con una sandalia en un pie y un vestido tipo minifalda, ya que era lo típico en aquella época durante el verano. Y claro, imaginaos, esto no es ningún tipo de outfit pues que se recomiende para viajar por la selva, con lo cual está expuesta a que tenga un resbalón y se torza un tobillo, lo cual sería su fin, o que cualquier animal pues la devore, como pueden ser estos molestos mosquitos que la acribillan durante día y noche. El río poco a poco cada vez se va haciendo más ancho y ella empieza a vadearlo, ya que es más fácil, pero conocedora de todos los peligros que existen a nivel animal, sabe que uno de los animales más mortales que existe en la selva que te puedas encontrar es la mantarraya de agua dulce. Son unos peces que se entierran, digamos, en la arena a poca profundidad y que en principio no hacen nada, pero cuando tú los pisas con la cola te pegan un latigazo que tiene veneno y que, bueno, si se te trata a tiempo no es mortal, pero claro, en sus condiciones, que está muy debilitada y completamente abandonada, pues imaginar. Entonces lo que hace es buscar un palo y a cada paso va pegando golpes en el agua, lo cual también hace que se vaya cansando mucho más y vaya quemando muchas calorías, pero por lo menos trata así de evitar, pues digamos, de que la pise uno de estos peces y le llegue a picar. La sensación de abandono es completamente brutal, ella solamente ve un paisaje completamente homogéneo hacia donde mire, los animales se escuchan en la lejanía pero no se dejan ver tampoco, y llega un momento en el cual decide que en vez de caminar por la orilla dentro del agua y arriesgarse a que uno de estos peces le piquen, va a coger y caminar por el centro del río, donde el agua es más profunda y donde ella sabe que estos peces no habitan, pero sí que hay pirañas y hay cocodrilos. Pero ella, es que imaginaros lo que es el conocimiento, porque cualquiera de nosotros lo que hubiera hecho es alejarse del río sabiendo todos los peligros que existen e internarse en la selva. Ella sabía que habían pirañas y que habían cocodrilos, pero que las pirañas solamente son peligrosas en aguas estancadas, no en aguas con corriente, y que los caimanes de normal no suelen atacar a los humanos. Entonces ella empieza a caminar por el centro del río y bueno, esto le da cierta seguridad porque sabe que no va a pisar ningún pez, y poco a poco pues va dejándose avanzar. Hay algún momento donde la corriente le empuja, con lo cual le ayuda a descansar un poco, y al final este pequeño arroyo llega a un río mucho más grande, que es el río Sevinoya, aunque esto ella no lo sabía en ningún momento, pero es un río que ella, la impresión de que le da es que al verlo lleno de troncos y de maleza, seguía sin ser, pues digamos, un río navegable, con lo cual no iba a ver a nadie, pero al menos ya el cielo estaba lo suficientemente despejado para que si pasaban aviones, por lo menos le pudieran reconocer. Aproximadamente el río Sevonia tiene unos 10 metros entre orilla y orilla, lo cual pues evidentemente hace que esa presión y esa claustrofobia de las copas de los árboles que no le dejan ver el cielo durante tantos días, pues digamos, le den cierto alivio. Pero por otro lado, esos aviones que ella continuamente escuchaba pasar por el cielo cada vez son menos frecuentes, y a partir de la tarde de ese día ya se dejan de escuchar
y entonces ella cae en la cuenta de que seguramente la hayan dejado de buscar porque cuenten con que no haya supervivientes, o peor aún, que hayan encontrado el avión, hayan encontrado supervivientes y entonces a ella la den por muerta y no la busquen. Este pensamiento le atormenta y empieza a barajar la idea de que si ha sido buena idea abandonar el lugar o no, porque quizás había más gente con la que podía apoyarse, y entonces la sensación de abandono es completamente absoluta y ella describe como que se siente perdida en un punto cualquiera del universo infinito. Poco a poco también esa conmoción cerebral que hacía que ella un poco estuviera entre algodones y que ese dolor del golpe, digamos, que no lo sintiera del todo, pues va desapareciendo, con lo cual los dolores y los calambres cada vez son más frecuentes y más intensos. Por la noche lo que hace es dormir con la espalda apoyada sobre un tronco o sobre un pequeño barranco para sentirse protegida, y durante el día trata de avanzar todo lo posible. Además, ella va avanzando siempre por el interior del cauce del río, y el sol, que está dándole muy fuerte, hace su piel jirones, y ella, aunque no lo sabe, pero tendrá ya quemaduras de segundo grado en la piel. Por otro lado, además, los animales que ve en la orilla los ve como demasiado mansos, que no le temen, y esto ella le hace temer que eso quizás sea que esos animales, pues digamos, no hayan tenido contacto nunca con el ser humano, lo que significaría pues que evidentemente no habría signos de civilización en muchos kilómetros, y entonces ella empieza a pensar que quizás en 600 o 700 kilómetros cuadrados no va a encontrar ningún tipo de vida, porque además ese río por el que ella se mueve evidentemente no es navegable. Además, no solamente eso, sino que estamos en la época seca, y entonces digamos que no encuentra ningún tipo de alimento, con lo cual pues el desgaste es tan enorme que cada vez ella se encuentra más debilitada. Uno de esos días ella se queda durmiendo a pleno sol en un banco de grava, pues digamos en el río, y le despierta unos sonidos muy característicos que le hacen enseguida estar alerta, y ve cómo a su alrededor hay como unas especies de lagartos blancos que son realmente unos cocodrilos de unos 20 centímetros de longitud, que están un poco como mirándola con curiosidad, pero ella se asusta mucho porque sabe que evidentemente la madre estará muy cerca y que evidentemente le va a atacar. Ella levanta la mirada y efectivamente ve como un gran cocodrilo de unos 2,5 metros aproximadamente le está mirando fijamente y levanta la cabeza amenazadora, acercándose hacia ella. Entonces ella lo que hace es rápidamente echar hacia atrás y meterse en el cauce del río, haciendo que este le lleve, y el cocodrilo se mete también en el agua. No solamente esto, sino que además, mientras ella va por el agua, ve que hay muchos más cocodrilos a las orillas del río, y que conforme ella va avanzando por el agua y llega a su altura, todos los cocodrilos se meten en el agua. Y claro, ella explica que cualquier persona en un caso así lo que habría hecho es salir espantado del agua y correr selva adentro, lo cual hubiera significado su fin, pero que ella sabía que realmente los cocodrilos o los caimanes, porque es que no sé muy bien, una vez se lo llaman de una manera y otra vez de otra, desconozco en realidad si son una especie u otra, pues digamos que no atacan al ser humano, y no solamente esto, sino que en realidad le tienen pavor al agua. Entonces la situación era un poco como de otro planeta, ya que los cocodrilos que estaban tranquilamente tomando el sol en las orillas veían como una persona se acercaba hacia ellos por dentro del río, por un medio del cual les daba miedo, y entonces los cocodrilos lo que hacen es, cuando sienten terror, es meterse dentro del agua hacia donde estaba ella, con lo cual a los ojos de un observador podría parecer que esos cocodrilos se metían en el agua para atacarle, pero en realidad estaban huyendo de ella, pero ella iba avanzando, y conforme había más cocodrilos se metían todos en el agua, con lo cual imaginaros la situación. O sea, es que para cualquier persona esto hubiera sido una auténtica pesadilla. Y es que esta cría tenía 17 años, con lo cual es que imaginaros si tiene que haber, no sé, unos conocimientos previos para saber que puedes estar tranquilo, o yo creo que ya es dejarte llevar y que ocurra lo que sea. Juliana lleva prácticamente 10 días sin parar, ya está completamente en los últimos estados de la vida, y entonces llega un momento en el que a última hora de la tarde se deja caer sobre un banco de arena y ahí se queda dormida, y ya con las últimas luces levanta la mirada y ve como en la otra orilla, pues como una especie de canoa de madera, y ella se ríe porque piensa que empieza a tener ya, digamos, alucinaciones,
y que evidentemente pues significa pues que ya está tan debilitada que pronto morirá. Pero aún así ella decide ir arrastrándose y acercarse a esta canoa, y en realidad cuando llega y es capaz de tocarla y palparla y ver que sigue ahí, se da cuenta de que es el primer atisbo de civilización que encuentra. Mira a su alrededor y ve como una especie de terraplén de unos 3 metros aproximadamente, y arriba del todo una cabaña. Claro, esto a ella le llena de esperanza, y ella describe que para subir ese terraplén de 3 metros, atención, le lleva horas, y que es en plena noche, ya cuando por fin consigue alcanzar el interior de esa cabaña, que le da un poco como de esperanza, pero por otro lado de desesperanza por el mismo lado, ya que piensa que igual sea un refugio y que quizás ahí solamente habrían cazadores una vez al año o durante una temporada al año, y que a lo mejor en meses no va a aparecer nadie por allí. Además, la cabaña es tan incómoda que decide abandonarla y volver de nuevo a la arena del río para dormir tranquila, hasta el día siguiente, que un poco más recuperada vuelve de nuevo a la cabaña, encuentra gasolina, una garrafa de gasolina y un motor de fuera borda que pertenece a esa canoa, y lo primero que hace es coger esa gasolina y echársela en esa herida que tenía las larvas, que sabía que se la estaban comiendo por dentro, y ya cuenta que empiezan a salir hacia afuera aproximadamente hasta 30 o 35 larvas. Claro, está tan agotada que se mete en el interior de la cabaña y empieza a darle vueltas sobre si coger el motor, ponerse a la canoa y marcharse, aunque por un lado ella no sabría manejarlo, y por otro lado pensar que para salvar su vida, poner en riesgo la de otra persona que posiblemente esté por allí pues cazando, lo que sé, que se quede completamente abandonado, tampoco le parece pues una buena idea, con lo cual se queda allí descansando. Y es al final de ese día, por la tarde, cuando empieza a escuchar unas voces que venían del bosque. A ella le parece como que es una ilusión, pero esas voces cada vez son más claras, hasta que al final ve 3 hombres que se meten dentro de la cabaña, y al verla a ella tirada en el interior se llevan tal susto que casi corren hacia atrás. Pero ella comienza a hablarles en castellano, y claro, ellos se quedan un poco sorprendidos, y entonces pasan a ayudarla y le dicen que gracias a Dios que les han hablado, porque ellos pensaban que había sido pues una criatura de la selva, una criatura que ellos llaman como Yakumana, que tiene el pelo rubio y los ojos azules, que es una especie de demonio que se lleva a las personas al interior de la selva para devorarlas, y que evidentemente pues no lo hubieran matado, pero hubieran ido del lugar y lo hubieran abandonado ahí para siempre, pero que claro, al hablarles y encima en castellano, pues se dieron cuenta de que realmente era una persona. Claro, en cuanto ella empieza a estar un poco recuperada, le dan té, le dan algunos alimentos, ella descansa, y cuando cobra un poco, digamos, la razón, ¿no? Empieza a preguntarles que bueno, que cuántos supervivientes han habido, y claro, ella se queda realmente estupefacta cuando le dicen que ni siquiera han sido capaces todavía de encontrar el avión. Entonces ellos lo que hacen es subirla al bote y comenzar a navegar por ese río durante lo que ella describe como una eternidad. Ella va en un estado de duermevela, dormitando, y ella dice pues básicamente que va viendo cómo la selva va bajando a su lado, y que después de nada más y nada menos que 11 horas de navegación, en las cuales tienen que dormir en algún tramo porque es realmente extenuante, llegan hasta la desembocadura del río Sevonia, con el río Yuyapichis, que ya sí que es un río grande, un río navegable, en el cual empiezan a ver un montón de civilización, y que evidentemente ella cae aquí en la cuenta de que por ella misma nunca jamás hubiera sido capaz de alcanzar la civilización. Y entonces, ¿qué pasó con el avión? Bueno, pues el avión, gracias a las indicaciones de Juliana, 15 días después, porque ella una vez que llega de nuevo a la civilización, pues es llevada a un hospital, allí le curan, los médicos se sorprenden de ver cómo es posible que siga viva y cómo estas, digamos, lesiones, pues después de haber caído desde un avión, son realmente tan poco importantes, aunque sí que es verdad que todas las vértebras que se ha dislocado le causarán horribles dolores de cabeza durante el resto de su vida. Pero ella empieza a dar indicaciones de aproximadamente lo que veía alrededor, los ríos que habían, etcétera, y gracias a eso son capaces de encontrar los restos del avión aproximadamente unos 15 días después. Cuando encuentran los restos del avión, las imágenes son realmente dantescas. Los restos del avión se encuentran esparcidos en un radio aproximadamente de unos 15 kilómetros cuadrados, a 20 kilómetros en línea recta aproximadamente de este pueblo que se llama Puerto Inca.
y como decía, las imágenes son dantescas, el avión está completamente destruido y los árboles están llenos de maletas, de ropa, de panetones y de todo tipo de regalos, como si fueran, digamos, una especie de tétricos árboles de Navidad por estas fechas tan señaladas en las que ocurrió el avión. Cuando empiezan a encontrar los cadáveres, pues claro, imaginaros, las imágenes son realmente escalofriantes, los cadáveres están completamente destrozados, se encuentran partes de los cuerpos que no se corresponden, y aquí empieza una de las cosas más extrañas de este caso con respecto a los muertos, y es por ejemplo el caso de la madre de Juliana, la cual pues digamos que se encuentra de alguna manera, pero no se sabe si es ella o no, y entonces se llevan a analizar los restos, al padre se le lleva un poco a ver si es su madre o no, pero claro, el cuerpo de su madre no tiene cabeza, con lo cual no la puede reconocer, pero sí que la reconoce por un anillo de oro en el cual evidentemente estaban sus nombres pues grabados, pero cuando pregunta si el anillo lo llevaba puesto, nadie sabe qué contestarle, con lo cual no saben decirle si el anillo lo llevaba ese cadáver o no, o si es de otra persona. Y una cosa que al padre le llama mucho la atención es que después de 15 días prácticamente el cuerpo está fresco, está incorrupto, y evidentemente sabe que en la selva, donde todo es putrefacción, de todo está enmohecido, aquello es completamente imposible. Siendo zoólogo y siendo tan conocedor como era de la selva, sabía que había todo tipo de insectos, de escarabajos, de gusanos, de moscas, de tortugas y todo tipo de animales realmente especializados en tragar carroña, con lo cual cualquier cuerpo que hubiera habido ahí en la selva no hubiera durado más de 2 o 3 días. Y entonces, ¿cómo era posible que sin embargo pues el cuerpo de su mujer estuviera tan bien conservado? Es que cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Entonces él se da cuenta de que quizás su mujer había sobrevivido durante muchos días y que quizás alguien la había matado. Claro, esta idea empieza a carcomerle, y a partir de este momento el padre empieza un poco a entrar en un delirio por saber qué es lo que ha pasado realmente con su mujer, y hace que envíen los restos mortales a Alemania, a Múnich, para que un forense, digamos, lo analice y digamos esclarezca cuál fue la causa de la muerte. Entonces un forense en Lima lo que hace es embalsamarlo para tratar de proteger todos estos órganos y el cuerpo, que no se pudra. Y en cambio, cuando llega a Alemania y lee el informe del forense alemán, se queda completamente impactado al leer pues que realmente lo que había recibido era una caja con huesos, además huesos de distintas personas, y en los cuales solamente se podía haber identificado la mandíbula inferior de su madre gracias a un molde que tenía su dentista. Con lo cual, claro, los dos forenses llegan a la conclusión de que es imposible de que ese cuerpo, en el transcurso de 3 días que dura el viaje en un avión y encima en un cofre completamente sellado, que era de zinc, pues se haya, digamos, descompuesto de tal manera. Y claro, esto no hace más que alimentar la teoría de que el padre piensa de que alguien mató a la madre, y no solamente esto, sino de que están tratando de ocultar lo que ocurrió durante todos aquellos días. Además, Juliana fue muy criticada por la prensa, porque es que a veces la prensa puede llegar a ser muy pero muy perversa, diciendo que ella era egoísta por haber abandonado el lugar del accidente y que se había salvado ella sola, mientras la gente que había sobrevivido lloraba y gritaba desconsolada en mitad de la selva, y que ella con sus conocimientos los podía haber salvado, pero que en cambio había decidido salvarse ella misma. Además, investigaciones posteriores de, digamos, peritos independientes demostraron que quizás entre 6 y 12 personas pudieron haber sobrevivido al impacto, y que éstas estarían vagando por la selva durante días hasta finalmente morir, y de esos 91 pasajeros al final solamente sobrevivió Juliana. Luego también es importante recalcar que después se averiguó que si Juliana, en vez de haber viajado en esa dirección, hubiera viajado en dirección contraria, hubiera encontrado el río Zúngaro, el cual es navegable en todo el año, y que quizás en 2 o 3 días se podría haber salvado, porque había encontrado muy fácilmente cualquier tipo de civilización. Pero claro, esto es lo típico, ¿no? Sobre el papel, sobre un mapa, todo es muy fácil de ver, como también ocurrió, por ejemplo, en el caso de los
los supervivientes de los Andes, ¿no? Que si hubieran tomado esta dirección hubieran encontrado un hotel a 10 kilómetros, pero claro, tú tienes que verte inmerso en aquel laberinto donde miras a donde mires, todo es exactamente igual, y que cualquier paso en falso podía hacer que te internes en la selva durante cientos de kilómetros hasta llevarte a la muerte finalmente. Luego aparte, las difíciles circunstancias en las que se hizo el rescate en un lugar tan abandonado, tan impenetrable, hizo que, pues digamos que no se siguieran ningún tipo de protocolo, sino que aquello fue un poco, pues un sálvese quien pueda a la hora de rescatar los cadáveres, y que aparte la mayoría de los restos se quedan allí para siempre, tragados por la selva. Y esto recuerda mucho, pues claro, todo el mundo tiene la idea de cómo es un galeón hundido en mitad del mar, pero un avión tragado por la selva sería algo exactamente igual, que tú buceas en la selva y de repente te encuentras los restos prácticamente intactos. Y entonces, claro, todo esto hizo que no se tomaran fotografías, y entonces evidentemente no se pudo nunca establecer de ninguna manera cómo había muerto cada uno de aquellos pasajeros. Y luego aquí hay un detalle muy importante, y es que ella, mientras espera el vuelo, la gente se acolpa, digamos, en los mostradores porque un vuelo está cancelado, entonces tratan de cambiarse de vuelo a toda costa, hasta que finalmente ese vuelo de Lima a Pucallpa, que es el suyo, finalmente es el único que consigue volar. Y resulta que justamente en esa lista de pasajeros estaba el director de cine y documentales Werner Herzog, un director muy conocido, que por ejemplo contó la historia de Grizzly Man, este hombre del cual hablamos mucho tiempo atrás, que su historia es realmente conmovedora. Era un auténtico amante de los osos pardos y que decidió trasladarse a Alaska para vivir allí con ellos, hasta que finalmente encontró su trágico final. La verdad que es una historia, realmente me pone la piel de gallina, pero a la vez la veo tan hermosa, que Timothy Treadwell fuera una persona tan inocente de pensar que los osos le querían, que querían que formara parte de su manada, y que él realmente solamente quería lo mejor para ellos, y que al final, pues bueno, pues evidentemente la naturaleza pues es implacable y no conoce de amistades, y pues evidentemente para pena de todos pues encontró allí su muerte. Entonces Werner Herzog tenía su plaza en ese avión, pero en el último momento se le canceló, no se le permitió bajo ningún concepto volar, y entonces tuvo que esperar a coger otro vuelo, y esto a él le martirizó durante el resto de su vida, pensando que si no hubiera sido por eso, él seguramente hubiera muerto en ese vuelo. Y entonces él quiso, digamos, se interesó de tal manera por la historia de Juliana, se encontró con tal empatía que quiso contar su historia. Y entonces, años después, cuando Juliana ya era una persona adulta que vivía en Alemania, viajó con ella y con el marido de Juliana hasta el lugar donde ocurrió el accidente, y allí Juliana vuelve a encontrarse de nuevo con los restos del avión, y se puede ver en este documental cómo empieza a levantar la puerta del avión, la salida de emergencia, tratar de encontrar los asientos en los que ella se cayó. Y durante todo ese documental más o menos tratan de seguir el camino que ella tomó, y se puede ver aquí realmente la gran dificultad, la gran hazaña para una niña de 17 años con una sola sandalia y un vestido de flores, de viajar durante 11 días por los lugares más infranqueables y peligrosos de la selva hasta encontrar su salvación. Decidme si esta historia no es digna de ser contada, vamos, es que en la mayor película de supervivencia. Y bueno, ¿qué pasó con Juliana? ¿Cuál fue su historia a partir de la edad adulta, no? Bueno, pues evidentemente la relación con su padre a partir de ese momento se enfrió. Ella describe que la gente cuando le veía, digamos que sentía que en realidad que la que tenía que haber muerto era ella, porque recordar que la madre era muy famosa, era una ornitóloga muy reconocida en toda Sudamérica, y ella en cambio simplemente era la hija de. Entonces, un poco la gente sin maldad, pero cuando la veían ponían cara de como tendría que haber sobrevivido tu madre y no tú. Y eso ella era algo que sentía siempre que alguien le sacaba ese tema, porque además la prensa estuvo persiguiéndola durante semanas allá donde iba, y finalmente tuvo que emigrar a Alemania, donde acabó sus estudios. La relación con su padre
pues su padre no es que le culpara, pero de alguna manera ella sentía pues que la relación no tenía nada que ver ya. Su padre además había perdido completamente la cabeza a causa de ese accidente y se había convertido en una persona completamente huraña, y de hecho cuando ella viajó a Alemania, su padre estuvo más de 2 años sin ir a visitarla. Su padre se quedó allí en Panguana, en esa estación ecológica, estudiando los animales, viviendo pues de una forma completamente aislada del resto del mundo. Para él ese lugar era un lugar de felicidad donde su mujer, que era todo para él, ya no estaba, con lo cual la vida ya no tenía ningún sentido, y ella pues se fue a vivir a Alemania con su abuela. Claro, cuando ella ya se hizo una persona adulta, empezó a estudiar una carrera, al final estudió biología, lo cual al padre le agradó mucho, y esto hizo un poco volvieran a estar en contacto. Hicieron un viaje muy largo por Australia y distintas islas del Pacífico, estudiando los pájaros, y finalmente ella decidió estudiar su tesis doctoral sobre los murciélagos que vivían en Panguana, y a partir de este momento ella viajó a Panguana, que era ese lugar donde ella había sido tan feliz durante tanto tiempo, pues para estudiar los murciélagos, y allí su padre le enviaba a gente, otros estudiantes de doctorado, que uno iba a estudiar las ranas, las mariposas y todo tipo de animales. Y entonces ella un poco recuperó este espíritu de este lugar, aunque sí que es verdad que cuando ella fue de mayor aquello había cambiado completamente, había pasado de ser un sitio completamente incrustado en el centro de la selva a estar rodeado de campos de cultivo, porque la gente de allí evidentemente no tenía ningún medio y pensaban que si talaban la selva y creaban pastos, pues que podían llevar a cabo la ganadería, pero esto realmente es un mito, ya que por lo visto el suelo, pese a lo que la gente pueda pensar, es muy pobre en nutrientes, y que el no ver, digamos, pues esos árboles, pues cuando llueve, que llueve mucho, arrastra todos los sedimentos, y entonces los pastos son muy pobres y no son suficientes para dar de comer a las vacas. Entonces, claro, aún así la gente no lo entiende, y al final la estación de Panguana era como un oasis de árboles en los cuales alrededor prácticamente solamente habían pastos y la selva prácticamente había desaparecido. Ella contó hasta 26 especies de murciélagos diferentes en apenas 2 kilómetros cuadrados, con lo cual imaginaros la enorme diversidad que había en ese lugar, por no hablar de todo tipo de insectos, que todas las semanas se catalogaban nuevas especies, de todo tipo de animales, incluso pequeños mamíferos. Y finalmente ella llevó a cabo el sueño de sus padres inacabado de convertir ese lugar en un lugar de reserva natural, y viajó con su marido allí para arreglar papeles, para tratar de comprar ese sitio y protegerlo de las agresiones, de la tala de madera, de la ganadería, etc. Así que, como veis, la historia de Juliana, una historia realmente de película, una historia realmente conmovedora, y una historia que sin duda no deja indiferente a nadie, y que a mí es que me pone los pelos de punta de pensar todo lo que esa chiquilla pasó. Podéis que recordar, aunque fuera conocedora de la naturaleza y de todos los peligros que acechaban en la selva, tenía 17 años. Es que yo con 17 años prácticamente no podía haber sobrevivido solo ni 2 días si mis padres me hubieran dejado solo en mi casa. Con lo cual, imaginaros el mérito que tenía esta niña. Así que desde aquí, todo nuestro respeto a Juliana, enhorabuena por tu historia, por haber sobrevivido, y sobre todo por ese proyecto que llevas a cabo de esa estación ecológica de Panguana, y tratar de preservar pues toda la diversidad animal que se encuentra hasta allí. Así que espero mucho que os haya encantado esta historia como a mí me ha parecido realmente espectacular, y volveremos muy pronto con nuevas historias de este tipo. Muy buenas noches.